Un cordial saludo. En esta exposición se explicará el código utilizado y la ejecución de este en Java para la construcción del proyecto en el que se presentan las distintas transformaciones de los objetos gráficos en 3 dimensiones con ayuda del IDE NetBeans versión 12.3, el JDK versión 15.2 y la librería Java 3D versión 1.5.1. Mi nombre es Carlos Andrés Hormizda Mosquera, del Grupo 28, y hago parte del curso de Computación Gráfica de la UNAL. Así que comencemos. Ya estando en NetBeans 12.3, lo primero que voy a hacer es visualizar el resultado de cada una de las líneas de código que corresponden a cada una de las clases construidas para este proyecto. Vamos a iniciar con la clase armario. Aquí en la clase armario vamos a visualizar el frame, y en el frame encontramos en la parte superior izquierda el nombre del mismo, Armario Home Center, un fondo, y en ese fondo ubicamos el nombre del artículo, alguna sugerencia para el que pueda ser el comprador del artículo, el precio del artículo, las características que tiene ese artículo. En la esquina superior derecha el logo de Home Center, construido en el paso 2 del curso Computación Gráfica, y el objeto esencia de este proyecto en 3 dimensiones, en este caso un armario que se está desplazando horizontalmente de izquierda a derecha. Entonces ahí vemos el movimiento del armario, que es iterativo, es decir, se repite una y otra vez de forma infinita hasta que finalicemos la aplicación. Vamos ahora con la clase celular. Ejecutamos el código y vamos a observar un frame muy similar al anterior. Tenemos aquí el nombre del frame, Celular Home Center, y el fondo que tiene el título, el nombre del producto o título del producto, la sugerencia para el posible comprador, el precio, algunas características del producto, el logo y el objeto en 3D realizando un giro sobre su propio eje de izquierda a derecha. Vamos ahora a observar la clase impresora. En la clase impresora vamos a encontrarnos también con un frame muy similar, de características similares, para familiarizar al comprador de este tipo de visualizaciones. Entonces el frame en la parte de arriba, impresora Home Center, el título o nombre del objeto, la sugerencia para el posible comprador, el precio, las características, el logo, y encontramos el objeto con un movimiento horizontal, pero en esta ocasión de derecha a izquierda, que se repite infinitas veces. Entonces vemos como la impresora recorre este espacio de derecha a izquierda. Vamos con la cuarta clase, denominada nevera. Una vez se abra el frame, entonces vamos a encontrar las mismas características que tienen los otros 3 objetos anteriores, es decir, el título del frame, el nombre del artículo, la sugerencia para el posible comprador, el precio, las características, el logo, y vemos como aquí el objeto lo que hace es incrementar su tamaño en cierto tiempo, permanece inmóvil durante algunos milisegundos y después vuelve a reducir su tamaño hasta desaparecer, que es el caso de este objeto, es decir, de esta clase nevera. Y por último, la clase televisor. Vamos a ejecutar el código. Nos encontramos con un frame, en la parte superior izquierda el nombre del frame, el fondo con toda la información que tiene que ver con el artículo, el nombre, la sugerencia para el comprador, el precio, las características, el logo, y aquí nos encontramos con el objeto en 3D, que es un televisor con un giro sobre su propio eje, pero en esta ocasión va de derecha a izquierda. La iluminación aquí es fundamental porque nos va a permitir observar algunas características que no son perceptibles
con mucha facilidad. Entonces la iluminación aquí se alcanza a percibir alguna textura del artículo que está girando. Ahora vamos con la explicación de las líneas del código. Vamos a iniciar con el proyecto denominado Gráficos 3D. Lo abrimos los paquetes y aquí nos encontramos con tres paquetes: artículos 3D, fondos y modelos. En artículos 3D tenemos todas las clases: armario, celular, impresora, nevera y televisor. Líneas de código que ya voy a explicar. Vamos ahora con los fondos y aquí encontramos los fondos de cada uno de los artículos. Entonces tenemos el fondo del armario, tenemos el fondo del celular y así cada uno de esos fondos. Más adelante nos encontramos con el paquete modelos y al interior del paquete modelo nos encontramos con tres archivos por cada objeto que aparece en las líneas de código. Esos tres archivos son fundamentales ubicarlos en ese espacio, en este espacio. Uno de extensión MTL que presenta la configuración de los materiales, el ancho, el alto, algunas características del objeto. El archivo de extensión OBJ que presenta la geometría en 3 dimensiones. Y un tercero que me va a presentar la textura. Es un archivo de extensión PNG, pero puede ser JPG. Algunos de estos objetos tienen más de una textura, como en el caso del televisor. Bien, entonces ahora vamos a las líneas de código. Vamos a iniciar con armario y me gustaría inicialmente presentar cuáles son los pasos de la receta para poder construir objetos en 3 dimensiones con Java. El primero de ellos es crear un objeto Canvas 3D, posteriormente crear un objeto Simple Universe que referencia al objeto Canvas 3D. Después se personaliza el objeto Simple Universe, después se construye la rama de contenido gráfico, posteriormente se compila esa rama de contenido gráfico y por último se inserta la rama de contenido gráfico dentro del objeto de Simple Universe. Aquí aparecen todas las librerías necesarias para ejecutar estas líneas de código y nos encontramos ya con la clase armario. Este, reitero, es un desplazamiento, el objeto hace un desplazamiento horizontal de izquierda a derecha. Y aquí nos encontramos con esta primera línea que lo que hace es asignar la configuración predeterminada acorde con la pantalla que se usa. Esta siguiente línea que es la que prepara el lienzo. ¿Y cuál es el lienzo? Finalmente pues es Canvas 3D, es el lienzo donde se van a ubicar los diferentes objetos. Esta línea que lo que hace es organizar los objetos al interior de ese lienzo. Después creamos el universo y le agregamos el Canvas 3D tal como nos indica la receta. Posteriormente nos encontramos con esta clase que lo que hace es crear una vista y la posiciona en los 3 ejes, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Después se establece la ubicación de esa vista con estas 2 líneas de código. Posteriormente se establece el ángulo inicial con el que quiero que aparezca el objeto y ese ángulo en este caso es de -7 grados con respecto al eje X. Yo puedo establecer esos ángulos con respecto al eje Y y al eje Z, pero decidí hacerlo con el eje X porque le da una apariencia muy interesante al objeto que se va a presentar. Más adelante nos encontramos con que se establece ya en el universo esta vista de traslación y de rotación con ayuda de estas 2 líneas. Luego creamos la escena de tipo branch group y la asignamos al método que más adelante explicaré, denominado crear escena objeto. Se compila esa escena y se le agrega al universo. Nos encontramos aquí ya con el método crear escena objeto. Aquí construimos este branch group, esta rama muy importante que va a ser utilizada durante todo el código, denominado objeto raíz. Se crea un espacio límite, una frontera espacial a donde van a ubicarse todos los objetos del espacio. Se carga el fondo con ayuda de esta línea. Después se agrega ese fondo
al objeto raíz, y aquí mismo se va a agregar un método que explicaré enseguida, que es modelar objeto. Entonces este método es el método donde se hacen las transformaciones de las características espaciales de cada uno de los objetos, es decir, donde se establecen los desplazamientos o los giros. Para el caso armario, entonces agregamos el transform group, que especifica una transformación espacial. En este caso pues va a ser de ubicación, de desplazamiento. Se define la posición inicial en la que quiero que se ubique el objeto con ayuda de esta línea, y estas tres coordenadas, la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. Ahí es donde se va a ubicar en el espacio inicialmente del objeto. Se define el tamaño del objeto con ayuda de esta línea, y este objeto va a iniciar con este tamaño, 0.09. Dependiendo de los objetos se va a ir cambiando esa escala. Después creamos el objeto que se llamará objeto giro. Para todas las clases le voy a denominar simplemente objeto giro. Aquí corresponde al artículo del armario, y se le establece una característica al método setCapability que me permite hacer algunas transformaciones a ese objeto. Luego se carga el objeto con ayuda del método cargar objeto. Entonces ese método me va a permitir cargar ese archivo. Luego, con esta línea fundamental establecemos cada cuánto va a realizarse ese desplazamiento. Yo puedo establecer que ese desplazamiento de izquierda a derecha del armario se haga 2, 3 veces, pero este -1 le indica a la aplicación que ese desplazamiento lo debe hacer de forma infinita, y este es el tiempo que tarda cada uno de los desplazamientos. En este caso son 7000 milisegundos. Se define el eje para efectos del desplazamiento con ayuda de esta línea, y se utiliza esta línea que es fundamental, que se denomina Position Interpolator, y aquí es donde se establece precisamente ese desplazamiento con los parámetros ubicación alfa, que ya lo habíamos definido aquí o anteriormente, objeto giro, que es el objeto, el eje, que lo definimos acá, y las coordenadas desde dónde hasta dónde va a ir el armario, en este caso desde -3.0 hasta 3.0. Luego se determina esa esfera lógica que ya había mencionado, que contiene todas las geometrías del transform group y que las limita. Luego agregamos el desplazamiento denominado rotación, lo voy a denominar así para todas las clases. Entonces ese va a ser en este caso el desplazamiento que es horizontal de izquierda a derecha, y lo vamos a agregar, adicionar al objeto raíz con ayuda de estas líneas. Pero además aquí le agregamos el método iluminar, y ese método iluminar le va a permitir darle una luz en cierto ángulo a ese objeto. Precisamente aquí nos encontramos con el método iluminar, y tiene unos parámetros fundamentales, en este caso el color de la luz y la ubicación desde donde se va a proyectar esa luz, con coordenadas en X, en Y y en Z. Y aquí estos simplemente son unos parámetros RGB para diferenciar los colores. Ahora, en el método cargar objeto lo que se hace es cargar precisamente ese archivo, el archivo que contiene al objeto, y me facilita a través de un try cache filtrarlo. Es decir, si el archivo no es correcto, va a salir un mensaje por consola indicando que no lo es, y además me va a mostrar cuál es el error que se presentó. Si el archivo pasa, pues simplemente se carga a objeto raíz. Por último tenemos el método principal, y ese método principal contiene al frame, es decir, esa ventana que aparece ahí con una serie también de características. Entonces aquí se adiciona precisamente ese panel cual va a ser pues el método, la clase armario, y aquí se establece el tamaño, las dimensiones de ese frame de la ventana, que sea visible, que esté centrado y que además tenga un botón para poder cerrar ese frame.
Vamos ahora con la clase celular. La clase celular lo que busca es que el objeto haga un giro sobre su propio eje de izquierda a derecha. ¿Qué lo diferencia? Los códigos son muy similares, las líneas de código son muy similares, entonces la diferenciación se presenta aquí en el método modelar objeto. Aquí nos encontramos con esta primera línea que lo diferencia. Bueno, este es muy similar, pero la primera línea que lo diferencia es esta. Ya no es la línea que habíamos establecido aquí, que hablaba de posición. Esta línea en modelar objeto, hablábamos aquí de position interpolator. Ya no vamos a usar esta línea, sino que ahora vamos a utilizar la línea rotation interpolator, que lo que hace es permitir que el objeto gire. Entonces este tiene dos parámetros: la rotación alfa, que establece cuántas veces se va a realizar y durante cuánto tiempo se realiza cada uno de los giros, y el objeto. Esa es la diferenciación con la clase armario. Ahora vamos con la clase impresora. Aquí la impresora tiene un desplazamiento horizontal también, pero en esta ocasión de derecha a izquierda, muy similar a la clase armario. ¿Cuál es la diferencia? Entonces la diferencia se da precisamente en esta línea position interpolator, en donde va desde 6.5 hasta menos 6.5, es decir, de izquierda a derecha, y ese va a ser el desplazamiento de la impresora. Ahora vamos con, y obviamente pues carga el objeto, el fondo impresora, y carga el objeto impresora. Vamos ahora con la nevera. Aquí hay un cambio de escala del objeto, un cambio de tamaño. Aquí las líneas, entonces, sí, son un par de líneas que cambian, y eso se da precisamente aquí en el método modelar objeto. Entonces aquí los valores que se establecen en el objeto crecimiento alfa son distintos. Aquí hay un incremento y un decremento de la escala, es decir, del tamaño del objeto, en este caso de la nevera. Esta es la posición inicial, las coordenadas de la posición inicial, y establecemos aquí unos tiempos. Entonces este es el tiempo que tarda en generar ese incremento, en crecer. Este es el tiempo que permanece inmóvil el objeto, y el tiempo que tarda en decrecer ese objeto. Y aquí la escala es necesario definirla, desde dónde hasta dónde, o de qué tamaño hasta qué tamaño quiero que crezca ese objeto. Con Scale Interpolator logro ese objetivo. Este tiene aquí estos parámetros: crecimiento alfa, que es precisamente este que aparece acá, objeto giro, que es el objeto, el artículo, el eje, que lo habíamos definido anteriormente. Aquí tenemos el eje, se me perdió el eje, lo habíamos definido. Ok, entonces el eje, vamos a ubicarlo acá, aparece el eje, y tenemos esa escala como les había comentado. Entonces arranca desde 0.0 y crece hasta un tamaño de 1.1, que es el tamaño que alcanza al interior de ese círculo de fondo blanco que aparece en el fondo general. Vamos ahora con la clase televisor. Aquí hay un giro sobre su propio eje, pero esta vez es de derecha a izquierda. ¿Dónde está el cambio? Es muy similar a la clase celular, pero el cambio se establece justo acá. Este último parámetro de Rotation Interpolator es el que me indica la velocidad con la que se realiza ese giro. En este caso, si yo le ubico un valor negativo, cambia el sentido de ese giro, y en este caso pues va a ser de derecha a izquierda. Y esa es entonces las líneas de código de las 5 distintas clases para este proyecto. Bien, así finalizamos esta exposición. Gracias por su tiempo y no olviden, Carpe Diem.